Hay momentos en la vida donde la voz de Dios no se explica, solo se obedece, donde lo que Él te pide no encaja en tu lógica, no tiene sentido para los que te rodean y hasta parece ir en contra de lo que tú esperabas. Pero es justo ahí, cuando no entiendes nada y aún así decides obedecer, donde el cielo se abre, porque la verdadera fe no se revela en los milagros que entiendes, sino en los pasos que das sin comprender. Y es en ese tipo de obediencia, ciega para el mundo pero clara para Dios, donde se esconde la gloria más profunda, el crecimiento más radical y la recompensa más eterna. Este mensaje no es para los que lo tienen todo claro, es para los que están caminando entre sombras, para los que Dios les pidió algo que duele, que rompe, que desarma. Es para los que están en medio de una instrucción divina que no entienden, pero que saben que viene del cielo, porque cuando obedeces, aunque no comprendas, está diciendo: confío más en tu carácter que en mi comprensión, amo más tu voluntad que mi seguridad, y prefiero ser obediente sin lógica que rebelde con argumento. Hoy el Espíritu Santo va a hablar a los corazones rendidos. Hoy esta palabra va a alumbrar a aquellos que están en el borde de la duda, a punto de desobedecer por miedo, por cansancio o por confusión. Hoy Dios te va a recordar que sus caminos son más altos, que su propósito no necesita tu aprobación y que cada acto de obediencia sin entendimiento es una semilla que dará fruto eterno, porque la historia no la escriben los que razonan, sino los que obedecen. Y cuando obedeces sin ver, sin entender, sin garantías, el cielo se mueve a tu favor. Prepara tu alma, apaga el ruido, endereza tu corazón, porque estás a punto de descubrir el poder sobrenatural que se desata cuando obedeces aunque no entiendas. El acto de obedecer a Dios sin comprender el propósito inmediato es una de las expresiones más puras y potentes de la fe. Porque obedecer cuando todo encaja, cuando todo tiene sentido, cuando las piezas del rompecabezas encajan a la perfección, no demanda demasiado. Pero obedecer cuando todo parece confuso, cuando el cielo guarda silencio, cuando lo que Dios pide parece ilógico, doloroso o incluso contrario a lo que esperábamos, requiere una fe que no se apoya en la vista, sino en la confianza absoluta en quien Dios es. Y es en ese terreno, el de la obediencia sin entendimiento, donde el Señor forma a sus verdaderos hijos, donde se revela su gloria y donde se abren los cielos sobre aquellos que se atreven a caminar en fidelidad, aunque no sepan hacia dónde conduce el camino. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta del poder oculto en esa frase? Salió sin saber, no tenía un mapa, no tenía garantías, no tenía una explicación detallada, solo tenía una voz que le dijo sal y un corazón que decidió obedecer. Y fue esa obediencia la que abrió el camino para que Abraham fuera llamado amigo de Dios, para que naciera una nación y para que el plan de redención se manifestara a través de su descendencia. Todo empezó con un acto de obediencia que no tenía sentido humano. En mi propia vida he tenido que caminar por sendas que no comprendía. El Señor me pidió soltar relaciones que amaba, renunciar a oportunidades que parecían buenas, cerrar puertas que yo mismo había orado para que se abrieran y caminar hacia lugares desconocidos con nada más que su paz como guía. ¿Y sabes qué? En cada uno de esos pasos, aunque al principio dolía, al final entendí, porque Dios nunca se equivoca. Él ve lo que yo no veo. Él conoce el principio y el fin. Y si su voz dice hazlo, aunque no entienda, sé que al obedecer estoy caminando en victoria. La obediencia que no espera entender primero es obediencia basada en la confianza. Y esa confianza no se forma en días buenos. Se forma en la intimidad, se forma cuando has conocido el carácter de Dios tan profundamente que aunque no entiendas lo que está haciendo, conoces lo suficiente de su corazón para saber que jamás te llevará a una destrucción. Como dice el Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Si Él lo pide es porque detrás hay justicia, hay propósito, hay gloria, aunque ahora no se vea. Hay momentos en los que Dios prueba tu fe, no para avergonzarte, sino para posicionarte, porque muchos quieren promoción espiritual, pero pocos están dispuestos a obedecer sin explicaciones. Queremos ser usados, pero no queremos ser guiados a lo incierto. Queremos promesas cumplidas, pero no queremos procesos incomprensibles. Y aquí está el misterio. Dios revela su fidelidad en medio de tu obediencia, no antes, no desde afuera, sino dentro del paso de fe. Cuando decides moverte con la poca luz que tienes, Él enciende más. Cuando das el primer paso, aunque no veas el segundo, entonces aparece el tercero, porque así es el reino. No se accede con lógica, se accede con obediencia. Uno de los mayores enemigos de este tipo de obediencia es la necesidad de control. Queremos que Dios nos diga por qué, cómo, cuándo y para qué. Pero Dios no trabaja bajo nuestras condiciones. Él no tiene que darnos explicaciones para que obedezcamos. Él es el creador
Nosotros somos el barro y a veces su respuesta a nuestras preguntas es simplemente confía en mí. Y es ahí donde se define quién es realmente un discípulo y quién solo es un simpatizante de la fe. Jesucristo mismo dio el mayor ejemplo de obediencia sin entendimiento humano. En el huerto de Getsemaní, con el alma angustiada hasta la muerte, dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 42. Él no entendía en la carne todo el peso del sufrimiento que vendría, pero su espíritu estaba rendido, y esa obediencia nos abrió el acceso a la vida eterna. Si el Hijo de Dios obedeció así, ¿cómo no hemos de hacerlo nosotros? Quizás hoy el Señor te está pidiendo algo que no entiende. Te está llamando a dejar algo que ama, a moverte a un lugar desconocido, a esperar cuando deseas correr, a callar cuando deseas hablar, a sembrar cuando no ves cosecha. Tal vez te está probando para saber si confías más en su voz que en tu razón, si estás dispuesto a obedecer sin tener todo claro. Y esa es la verdadera fe, porque como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Obedecer aunque no entiendan no es locura, es honra, no es debilidad. Porque si Dios va contigo no necesitas saberlo todo, solo necesitas obedecer. Él hará lo demás, Él abrirá el camino, Él revelará el propósito. Y cuando mires atrás te darás cuenta de que cada paso que diste sin entender fue un paso hacia tu destino eterno. Cómo la fe verdadera se manifiesta en la obediencia ciega es una de las verdades más confrontantes y gloriosas del caminar cristiano. Porque la fe no es un sentimiento vago que se experimenta en momentos de adoración emotiva, ni es una declaración superficial que se repite como consigna religiosa. La fe verdadera, la que mueve el corazón de Dios y abre los cielos, es la que se expresa con actos concretos de obediencia, incluso cuando la lógica se revela, cuando el alma tiembla, cuando el corazón no entiende y cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es una fe que camina en la oscuridad, que actúa sin certeza visible, que avanza con pasos sostenidos por la palabra y no por las emociones. Esa es la fe que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, define con precisión lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa convicción no es pasiva, es activa. No se queda en el pensamiento, se manifiesta en decisiones reales, muchas veces difíciles, muchas veces incomprensibles. Porque si la fe no produce obediencia, entonces es solo un concepto. Pero cuando la fe es auténtica, inevitablemente lleva a acciones concretas, a pasos valientes, a obediencias radicales. Dios no busca solo creyentes que digan tengo fe. Él busca hijos e hijas que vivan esa fe. Que como Noé construyan un arca sin haber visto lluvia, que como Abraham suban al monte para ofrecer lo más amado, que como Moisés renuncien al palacio por una promesa invisible, que como María digan hágase en mí según tu palabra, aunque eso les cueste la reputación, la seguridad y el futuro. En todos estos casos la fe no fue un pensamiento bonito, fue una obediencia audaz, dolorosa, gloriosa. En mi propia vida he experimentado cómo la fe verdadera me ha llevado a hacer cosas que en mi mente no tenían sentido. El Señor me ha pedido hablar cuando quería callar, callar cuando quería defenderme, sembrar cuando necesitaba recibir, soltar cuando deseaba retener. Y cada vez que obedecí, aún temblando, vi su gloria manifestarse. No porque lo merecía, sino porque su fidelidad responde a la fe que se acciona. Porque cuando obedeces en fe, aunque no entiendas, estás diciendo: Señor, confío más en lo que tú dices que en lo que yo veo. La fe que no obedece no es fe. En el acto de amar cuando se ha sido herido, en la obediencia de permanecer cuando todo invita a huir, en el silencio cuando el alma quiere gritar. En cada una de esas acciones, la fe verdadera está gritando: aunque no entienda, obedezco, aunque no vea, creo. Santiago capítulo 2, versículo 17 nos confronta con estas palabras: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y cuando habla de obras, no se refiere solo a obras sociales, sino a acciones de obediencia que nacen de la fe. Porque la fe que no actúa es estéril. La fe que solo declara, pero no se mueve, es una fe sin raíz. Pero la fe que obedece en medio de la incertidumbre es una fe viva, poderosa, inquebrantable. Pero debemos entender algo más. La fe verdadera no elimina el miedo, lo vence. No significa que al obedecer no sentiremos temor. Significa que decidimos avanzar aunque lo sintamos, que no nos detenemos por la duda, que no exigimos garantía, que no pedimos explicaciones, porque confiar en Dios no es entenderlo todo, es entregarlo todo. Es decir, Señor, aunque no sé lo que viene, sé quién eres tú, y si tú me lo pediste, eso basta. Muchos piden sus bendiciones porque quieren entender antes de obedecer, pero Dios no obra así. Él primero prueba la fe y luego revela el propósito. Primero pide el paso
luego muestra el camino. Primero exige obediencia, luego suelta la promesa, porque en el reino los milagros no vienen antes de la obediencia, vienen como consecuencia de ella. Si tú hoy sientes que Dios te está pidiendo algo que no comprendes, algo que desafía tu lógica, tu comodidad, tus planes, y cuando obedeces con esa fe, estás poniendo en movimiento lo sobrenatural, estás alineándote con la voluntad eterna de Dios, estás abriendo el cielo sobre tu vida. Recuerda esto, el enemigo quiere paralizarte con la confusión. Dios quiere posicionarte con la obediencia. No es tiempo de esperar explicaciones, es tiempo de responder al llamado, porque cada vez que obedeces sin entender, estás sembrando semillas que darán fruto eterno. Estás honrando al Dios que nunca falla. Estás caminando no por emoción, sino por convicción. Y esa fe viva, moverá montañas, abrirá caminos y manifestará la gloria de Dios en tu vida de forma que jamás imaginaste. Ejemplos bíblicos donde la obediencia precedió a la revelación abundan en toda la Escritura. Y no son simples historias. Son lecciones eternas escritas por el Espíritu Santo para enseñarnos que la gloria siempre llega después de la obediencia, no antes. Porque Dios no se somete a la lógica humana. Él no te explica cada paso antes de exigirte fidelidad. Él no te revela todo el plan para que tú decidas si te conviene. Él llama, instruye y espera obediencia. Y cuando esa obediencia es genuina, entonces llega la revelación. Entonces se abren los cielos. Entonces se entiende lo que antes parecía absurdo. Pero solo después de obedecer, nunca antes. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. En Génesis capítulo 22, versículo 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. No hubo explicación, no hubo promesa inmediata de resurrección, no hubo detalle alguno sobre cómo saldría bien, solo una orden. Y Abraham, sin entender, obedeció, subió al monte, ató a su hijo, levantó el cuchillo, y cuando el cielo vio su obediencia radical, entonces la revelación llegó. Entonces se oyó la voz que decía: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Entonces apareció el carnero, entonces se reveló el nombre Jehová Jireh. Pero todo eso vino después de la obediencia, nunca antes. Otro ejemplo estremecedor es el de Josué cuando Dios le ordena rodear los muros de Jericó. En Josué capítulo 6, versículo 3, el Señor le dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. No parecía una estrategia militar sensata, no tenía sentido en términos humanos. ¿Quién gana una guerra marchando en silencio alrededor de una ciudad? Pero Josué no discutió, obedeció, y después de 7 días de obediencia persistente, los muros cayeron, la victoria llegó, la revelación del poder de Dios se manifestó, pero todo eso ocurrió después de la obediencia, no antes. ¿Y qué decir de Naamán, el general sirio? Aquel hombre valiente, respetado, pero leproso. El profeta Eliseo no salió a recibirlo con honra, solo le envió un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Naamán se indignó, no entendía, esperaba una oración impactante, una ceremonia sobrenatural, pero Dios le exigía obediencia sencilla, sumisión sin lógica. Y cuando finalmente bajó al Jordán y obedeció, entonces su carne fue restaurada como la de un niño. Entonces vino la sanidad, entonces se reveló el poder de Dios, pero solo después de la obediencia, nunca antes. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pedro, pescador experimentado, limpiando sus redes después de una noche de fracaso. Y Jesús le dice en Lucas capítulo 5, versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro, aunque cansado y escéptico, responde: en tu palabra echaré la red. Esa fue la obediencia, y luego vino la pesca milagrosa, luego se rasgaron las redes, luego reconoció a Jesús como Señor. Pero nada de eso habría pasado si no hubiera obedecido sin entender. Estos ejemplos son más que historia, son principios eternos. Dios prueba los corazones, Dios examina la fe, Dios espera obediencia antes de soltar la revelación, porque la obediencia demuestra confianza, y la confianza prepara el terreno para que se manifieste su gloria. Si Abraham hubiera dicho no, nunca habría conocido a Jehová Jireh. Si Josué hubiera razonado con Dios, Jericó seguiría en pie. Si Naamán se hubiera ido enojado, habría muerto leproso. Si Pedro no hubiera obedecido, habría seguido pescando vacío. Todos ellos obedecieron sin ver, y luego vieron lo que nunca habrían imaginado. Y esa es la clave para ti hoy. Tal vez estás esperando que Dios te muestre el plan completo, que te dé señales, que te asegure resultados. Pero Dios está esperando algo más profundo: tu obediencia. Que lo hagas aunque no entiendas, que sueltes aunque no veas lo que vendrá, que avances aunque el camino esté oscuro.
porque ahí es donde nace la verdadera fe, y ahí es donde el cielo se abre. Recuerda esto siempre, el orden de Dios no es primero revelación y luego obediencia, es obediencia primero y luego revelación. Y cuando decides actuar aunque no entiendas, cuando decides creer aunque no vea, cuando decides obedecer aunque duela, entonces Dios se manifiesta, entonces se revela lo oculto, entonces entiendes por qué valió la pena. Que cada uno de estos ejemplos bíblicos te desafíe hoy, porque si Dios lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Solo debes obedecer y confiar en que la revelación vendrá después. Y cuando venga, no solo entenderás, te postrarás y dirás: Señor, verdaderamente tus caminos son perfectos. Lo que sucede en el mundo espiritual cuando obedeces, aunque no entiendas, es mucho más grande, más glorioso y más decisivo de lo que puedes imaginar. Porque cada vez que decides obedecer a Dios sin que tu mente lo comprenda todo, estás activando un principio eterno del reino que desata movimientos celestiales. El mundo físico puede no mostrar nada al principio, pero en el mundo espiritual, cada acto de obediencia provoca un terremoto. Cada vez que dices sí, Señor, aun con lágrimas, aun con miedo, aun con incertidumbre, el cielo se mueve, los ángeles se despliegan, las tinieblas retroceden y los propósitos eternos se alinean, porque la obediencia incomprensible no es una reacción humana, es una declaración espiritual que sacude el reino de los cielos y estremece el infierno. El apóstol Pablo lo dice de forma contundente en 2 Corintios capítulo 10, versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, hay cosas que Dios no ejecuta, hay batallas que no libra, hay enemigos que no son confrontados hasta que nuestra obediencia es completa. La obediencia no solo te forma a ti, libera intervención divina. Mientras tú obedeces, Dios pelea por ti. Mientras tú avanzas sin ver, Él abre caminos que aún no puedes imaginar. Mientras tú dices sí, Él cancela ataques que el enemigo había preparado en secreto, porque la obediencia es un acto de guerra espiritual, no es pasiva, es una espada. Muchas veces no vemos manifestaciones porque seguimos exigiendo explicaciones. Queremos que Dios nos muestre lo invisible antes de actuar, pero la fe verdadera activa el mundo espiritual. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y no dice vea que le hay, dice crea, porque cuando tú crees, aunque no veas, y obedeces desde esa fe, estás tocando el corazón del Padre y su respuesta no se hace esperar. Cada acto de obediencia es como una llave en el mundo espiritual. Abre portales celestiales, autoriza a los ángeles a moverse, revierte decretos de tinieblas. Es como cuando Daniel decidió obedecer a Dios en Babilonia. Su oración era aparentemente invisible, callada, oculta, pero en el cielo había guerra. En Daniel capítulo 10, versículo 12, el ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, no el día que él entendió, no el día que él recibió revelación, el día que decidió obedecer. Esa obediencia rompió estructuras espirituales, y lo mismo ocurre contigo. Quizás no lo ves aún. Tal vez tu obediencia parece no dar fruto inmediato, pero lo que estás haciendo en lo espiritual es incalculable. Estás construyendo sobre roca, estás cerrando puertas al enemigo, estás levantando murallas de protección, estás levantando murallas de protección, estás activando promesas futuras. El tiempo de Dios está desatando bendiciones para tu casa, porque cuando tú obedeces aunque no entiendas, el cielo lo registra, el cielo lo honra, el cielo responde. Y no solo eso, la obediencia constante crea atmósferas, cambia ambiente, santifica territorios, como lo hizo Josué cuando Dios le dijo que santificara el campamento. En Josué capítulo 3, versículo 5 les dice: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La maravilla vendría mañana, pero la obediencia debía ser hoy, porque el milagro siempre viene detrás del paso de fe. Y esa santificación, esa obediencia cambió la atmósfera del campamento. Lo mismo ocurre contigo. Tu obediencia transforma tu entorno, tu hogar, tu trabajo, tu ministerio, aunque no lo entiendas. También sucede algo más profundo. Tu obediencia se convierte en testimonio y legalidad. El enemigo no puede tocar lo que está bajo obediencia. No puede acusar al que camina en rectitud. No puede destruir a quien se somete a la voz de Dios, porque la obediencia te coloca bajo cobertura divina. Es como lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La bendición no viene porque la entiendes, viene porque obedeces. ¿Y sabes qué más ocurre? Que mientras tú obedeces, estás modelando el carácter de Cristo. Estás siendo conformado a su imagen.
Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Primero obediencia, luego exaltación. Así opera el reino. No hay gloria sin cruz, no hay exaltación sin rendición, no hay revelación sin obediencia. Por eso cada vez que obedezcas aunque no entiendas, recuerda esto: el cielo se mueve, el infierno tiembla, los ángeles se activan y tu destino avanza. Puede que tus ojos no lo vean ahora, pero en el mundo espiritual hay puertas abriéndose, cadenas rompiéndose, palabras cumpliéndose. Un día mirarás atrás y dirás: no entendía, pero obedecí. Y ahora veo que fue lo mejor que pude haber hecho, porque nada que se hace en obediencia queda sin recompensa, y nada que se rinde a Dios queda sin gloria. Obedece hoy, aunque no entiendas, porque en el mundo espiritual esa obediencia lo está cambiando todo. Cómo la obediencia sin entendimiento moldea el carácter del creyente es una de las obras más profundas, silenciosas y poderosas que Dios realiza en la vida de sus hijos. Porque mientras nosotros creemos que obedecer es solo para cumplir con un mandato, el cielo lo utiliza para esculpir en nosotros la imagen de Cristo. No hay formación verdadera sin obediencia, no hay madurez espiritual sin sometimiento. Y la obediencia que más talla el alma no es la fácil, no es la que comprende, no es la que fluye con naturalidad, es la que duele, la que desafía la lógica, la que te hace luchar internamente entre tu razón y la fe. Esa obediencia es la que transforma, la que purifica, la que rompe el orgullo, la que forja un carácter semejante al de Jesús. Porque Dios no está interesado únicamente en lo que hacemos, Él está interesado en quiénes somos. Y el carácter no se forma en los aplausos, se forma en el quebranto, no se forja en la gloria, se forja en el proceso, no nace en la comodidad, nace en la renuncia. Y cada vez que obedeces sin entender, algo en ti muere y algo nuevo nace. Tu yo se debilita y Cristo crece en ti. Como decía Juan el Bautista en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso solo ocurre cuando decides someter tu voluntad, cuando decides decir sí, aunque tu carne grite no. La obediencia sin entendimiento te confronta con tus verdaderos ídolos. Te muestra cuán apegado estás a tus ideas, a tu control, a tu zona segura. Te obliga a soltar el timón, te obliga a confiar en un rumbo que no puedes trazar. Y en ese lugar donde no ves, donde no entiendes, donde solo escuchas la voz de Dios que dice: hazlo, es donde tu carácter comienza a ser moldeado. Ya no eres alguien que obedece solo cuando todo encaja, eres alguien que obedece porque ama, porque cree, porque confía, y ese es el carácter que Dios usa. Recuerda a Moisés, un hombre instruido en toda la sabiduría de Egipto, pero inservible para Dios hasta que pasó 40 años en el desierto. Fue en ese tiempo de silencio, de trabajo sencillo, de anonimato, que su carácter fue moldeado. Y cuando Dios lo llamó desde la zarza, él no entendía, pero obedeció. Y cada paso en el desierto, cada vez que lidiaba con el pueblo, cada orden que Dios le daba sin explicaciones, lo moldeaba más y más, hasta que pudo decirle al Señor cara a cara: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, como lo expresa Éxodo capítulo 33. Versículo 15, solo un corazón moldeado por la obediencia puede hablar así. La obediencia sin entendimiento también quebranta el orgullo. Te enseña dependencia, te libera del control, porque todos llevamos dentro una necesidad de tener las riendas. Queremos saber anticipar, decidir. Pero Dios nos lleva a lugares donde todo eso se derrumba. Y allí aprendemos a confiar, a descansar, a decir: no entiendo lo que haces, pero sí sé quién eres. Y esa confianza se convierte en mansedumbre, en templanza, en estabilidad, en madurez espiritual. Porque el carácter no es cuánto conocimiento tienes, es cuánto puedes obedecer sin cuestionar. Además, la obediencia sin entendimiento revela tu reverencia. Porque en un mundo que idolatra las emociones y la lógica, obedecer sin sentir nada, sin entender nada, es una señal de temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Cuando tú obedeces, aunque no comprendas, estás diciéndole a Dios: tu voz es más alta que mis pensamientos, tu voluntad está por encima de mi razón, tu señorío vale más que mi comodidad. Y eso honra a Dios como nada más lo hace. También es importante saber que la obediencia sin entendimiento produce resistencia espiritual. Cada vez que obedeces, tu espíritu se fortalece, tu discernimiento se agudiza, tu capacidad para cargar peso aumenta, porque Dios está entrenándote, está preparándote para cosas mayores. Si no puedes obedecer en lo pequeño, ¿cómo te confiará lo grande? Como dijo Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Por eso, cada acto de obediencia, aunque te parezca pequeño e insignificante, está construyendo en ti la fortaleza que necesitarás más adelante. Está edificando un carácter inquebrantable. Y hay algo más. Cuando obedeces sin entender, tu vida comienza
a reflejar a Cristo de forma natural, porque eso fue lo que Él hizo. En el Getsemaní no entendía en su humanidad toda la profundidad del dolor que venía, pero dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, como leemos en Lucas capítulo 22, versículo 42. Versículo 42, esa obediencia lo llevó a la cruz, y esa cruz nos dio vida. Así también tú, cuando obedeces sin entender, estás sembrando fruto eterno, estás muriendo a ti mismo para que otros vivan, para que el reino avance, para que Dios sea glorificado. Tal vez hoy estás en un proceso donde todo parece oscuro, no entiendes por qué Dios te pidió eso, no comprendes por qué cerró esa puerta, por qué te dijo que esperes, por qué te llevó a ese lugar, pero no te desesperes. Él no te está castigando, te está formando, está forjando en ti algo eterno, está escribiendo una historia en la que tú serás un vaso de honra. Pero primero, tu carácter debe ser tallado, y para eso, la obediencia sin entendimiento. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light, but love was venom in disguise. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs.
lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart,
No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Es el cincel que Dios usa. Sigo obedeciendo, aunque no vea, aunque no entienda, aunque duela. Porque cada sí que le das a Dios sin explicación es un ladrillo más en la edificación de tu carácter. Y cuando llegue el día de la prueba, cuando se levante la tormenta, cuando tiemble la tierra, tu casa no caerá, porque fuiste obediente y tu carácter fue moldeado por el fuego, pero está firme en la roca. Las bendiciones ocultas detrás de una instrucción incomprensible son el tesoro secreto que solo descubren aquellos que se atreven a obedecer sin ver, porque Dios en su infinita sabiduría no revela todas las recompensas de antemano. Él esconde tesoros detrás de actos de fe, encierra milagros dentro de la obediencia y reserva lo mejor para quienes caminan por fe y no por vista. Cada vez que Dios te da una instrucción que no entiendes, no es para confundirte ni para castigarte, es porque detrás de esa aparente neblina Él ha depositado bendiciones que solo el obediente podrá encontrar. El que exige entender primero se las pierde, pero el que dice sí aunque no vea se topa con recompensas que ni siquiera había imaginado. Mira lo que dice Isaías capítulo 45 versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. ¿A quién le da Dios esos tesoros escondidos? A los que responden al llamado, a los que caminan aunque no conozcan el terreno, a los que obedecen aunque no entiendan el plan, porque la obediencia es la llave que abre los depósitos celestiales, no la lógica, no el razonamiento, la obediencia. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios esconde bendiciones detrás de instrucciones que no tenían sentido para la mente humana. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, no le dijo, te lo devolveré, solo le dijo, hazlo. Pero detrás de ese mandato incomprensible estaba la bendición de ser padre de multitudes, de ser el canal por donde vendría el Mesías y de recibir un pacto eterno. Abraham nunca lo habría imaginado, solo lo descubrió cuando obedeció. Cuando Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, versículo 6, escupe en tierra a ese lobo, lo pone en sus ojos y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Tiene sentido eso? Para nada. Pero el ciego obedeció. Y cuando lo hizo, su vista fue restaurada. ¿Qué habría pasado si no hubiera ido? Se habría perdido de una bendición extraordinaria solo por no obedecer una orden que no tenía sentido. Pero al decir sí en medio de la confusión, accedió a una vida nueva. Así pasa contigo. Detrás de cada instrucción que no entiendes, hay una bendición esperando ser revelada. Cuando Dios te dice espera, es porque está alineando algo mayor. Cuando te dice renuncia, es porque quiere darte algo mejor. Cuando te dice calla, es porque Él hablará por ti. Cuando te dice da, es porque tiene preparado multiplicar. Cuando te dice perdona, es porque quiere desatarte del peso que te impide volar. Cada palabra de Dios, por difícil que parezca, contiene una semilla de bendición, pero solo germina cuando se obedece. El enemigo quiere que creas que la obediencia te resta, que Dios te está quitando algo, pero eso es una mentira. Cada vez que obedeces, Dios no te está quitando, te está posicionando, te está preparando para algo mayor. Como dice el Salmo 103, versículo 2, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y muchos de esos beneficios no están en lo visible, sino en lo escondido, en lo secreto, en lo que no parece tener sentido. Pero ahí están, esperando a ser descubiertos por los que obedecen. También hay bendiciones internas. No todo lo que Dios da se mide en cosas externas. Muchas veces, al obedecer, Dios te da paz, te da fortaleza, te da discernimiento, te da madurez, te da autoridad. Cosas que no se ven, pero que transforman tu vida para siempre. El mundo mide la bendición por lo que se toca,
Dios mide la bendición por lo que edifica, y cada vez que obedece sin entender, está siendo enriquecido por dentro, está siendo fortalecido en el espíritu, está recibiendo perlas que ningún dinero puede comprar. Además, la obediencia abre puertas que estaban cerradas. Hay bendiciones que solo se activan cuando das el paso, como cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán. Josué capítulo 3, versículo 13 dice que las aguas no se detuvieron hasta que los sacerdotes pusieron el pie en el río. Si no hubieran obedecido, el agua habría seguido fluyendo, pero cuando obedecieron, el milagro ocurrió. Así también contigo, mientras esperas que el milagro suceda para obedecer, Dios espera que obedezcas para que el milagro suceda. Y finalmente, la obediencia atrae la mirada de Dios. Él honra a los que le honran. Como dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, porque yo honraré a los que me honran. Cada vez que obedeces, aunque no entiendas, estás diciendo, Señor, confío en ti más que en mi lógica. Y eso conmueve al cielo. Eso activa recompensas que ni siquiera buscaba. Porque Dios es un Padre bueno. Y Él no manda por capricho. Él manda para bendecir. Él guía para prosperar. Él exige obediencia para desatar gloria. No subestimes esa instrucción que no entiendes. No rechaces ese llamado porque no encaja con tus planes. No cierres tu corazón por miedo al cambio. Detrás de esa palabra difícil, de ese paso incómodo, de ese acto de obediencia que te cuesta, hay bendiciones ocultas. Y el que las descubre no es el que razona, es el que obedece, aunque no entienda, aunque no vea, aunque tiemble. Porque la obediencia abre camino donde no lo sabía y revela tesoros que solo los rendidos pueden encontrar. Obedece y prepárate para ser sorprendido. Cómo el Espíritu Santo fortalece al que obedece en medio de la incertidumbre es una de las promesas más dulces, firmes y gloriosas del reino. Porque Dios nunca llama a obedecer para dejarte solo. Nunca te pide un paso de fe para luego abandonarte en medio de la prueba. Cada acto de obediencia activa una manifestación especial de su Espíritu que desciende no solo para acompañarte, sino para fortalecerte sobrenaturalmente, para infundirte poder, para llenarte de consuelo y para llevarte más allá de lo que tu humanidad puede soportar. Porque el Espíritu Santo no solo te guía, Él también te sostiene. Él no solo te indica el camino contigo, dentro de ti, dándote la fuerza que no sabías que tenías, levantándote cuando tus rodillas tiemblan, renovándote cuando sientes que no puedes más. El apóstol Pablo lo vivió profundamente en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Escuchó esta palabra del Señor: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué declaración poderosa, porque no dice que el poder de Dios se perfecciona cuando todo está claro o cuando todo es fácil. No, se perfecciona en la debilidad, y la debilidad más profunda es aquella que sentimos cuando Dios nos pide obedecer sin entender, cuando la fe choca contra el muro del silencio, cuando la voluntad de Dios parece contradecir nuestra expectativa. Ahí, justo ahí, el Espíritu Santo se manifiesta como nuestro consolador, como nuestro refugio, como nuestro ayudador. Muchos creen que obedecer sin entender es una tarea solitaria, pero no lo es, porque desde el primer momento en que tú dices sí al Señor, su Espíritu comienza a fortalecerte desde adentro. A veces ni siquiera lo notas al principio, pero de repente sientes paz en medio del caos. De repente tienes gozo en medio de la espera. De repente puedes dormir aunque no tengas respuesta. De repente tu alma no se desmorona aunque tus circunstancias no hayan cambiado. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo cumpliendo su promesa. Es la fortaleza del cielo manifestándose en tu debilidad. Es la gracia que te basta. David lo entendía bien. Por eso en el Salmo 27, versículo 14 declara: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, porque sabía que la espera en obediencia es difícil, pero también sabía que Dios renueva la fuerza del que espera. El Espíritu Santo no solo te guía a obedecer, sino que fortalece tu corazón mientras lo hace. No se limita a darte órdenes, te sostiene para que las cumpla, y en ese proceso te vuelve inquebrantable, te transforma. La Biblia está llena de ejemplos de personas que obedecieron sin entender, pero fueron fortalecidas por el Espíritu. María, la madre de Jesús, no comprendía cómo podía quedar embarazada sin conocer varón. Pero el ángel le dijo en Lucas capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, no entenderás todo, pero será fortalecida. Y fue eso lo que le permitió mantenerse firme cuando José pensó dejarla, cuando la sociedad la rechazaba, cuando dio a luz en un pesebre, cuando huyó a Egipto y cuando vio a su hijo morir en una cruz. No fue su fuerza humana, fue el poder del Espíritu Santo fortaleciéndola en cada etapa. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que obedeces, aunque no tengas claridad, el Espíritu viene sobre ti
Él te unge para resistir, Él te inunda de paciencia, Él te recuerda la palabra, Él te da sabiduría que no estudiaste, Él pone en tu boca palabras que no ensayaste, Él te guarda de caer, Él te llena de gozo inexplicable, y esa fortaleza interior es señal de que estás en el centro de su voluntad, aunque no lo entiendas todo. Y no solo te fortalece, también te capacita, porque hay instrucciones que parecen imposibles, caminos que parecen demasiado altos para nuestra fuerza, llamados que superan nuestra capacidad natural, pero cuando obedeces, el Espíritu te equipa, como hizo con Gedeón, que se sentía débil y temeroso, pero fue revestido con el Espíritu de Jehová, como lo dice Jueces capítulo 6, versículo 34. Fue la presencia del Espíritu lo que lo transformó en un guerrero, y así te transformará a ti. No importa si te sientes incapaz, cuando obedeces, Dios te da lo que necesitas en el camino, no antes. También es importante entender que la obediencia fortalece tu comunión con el Espíritu, porque cada sí que le das a Dios es una puerta que se abre a una dimensión más profunda de su presencia. El Espíritu Santo no se manifiesta con intensidad donde hay rebelión, pero donde hay obediencia, Él se derrama. Juan capítulo 14, versículo 21, lo deja claro: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Quieres conocer más a Dios? Obedece. ¿Quieres sentir su presencia con más fuerza? Obedece. ¿Quieres experimentar su voz, su guía, su fuego? Obedece. Porque la obediencia prepara el altar y el Espíritu Santo siempre desciende sobre altares obedientes. Si hoy estás caminando en una temporada donde obedecer duele, donde te sientes débil, donde no entiendes por qué Dios te pide lo que te pide, levanta tus ojos. No estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Él está fortaleciendo tus rodillas, Él está secando tus lágrimas, Él está llenando tu alma de esperanza. Y llegará el día en que mirarás atrás y entenderás: no sabía cómo, pero el Espíritu me sostuvo, no entendía nada, pero Él me dio todo lo que necesitaba para avanzar. Así es el Dios que servimos. No promete caminos fáciles, pero sí compañía fiel. No te lo explicará todo, pero te fortalecerá en todo. Y esa fortaleza te llevará al otro lado, donde entenderás que la obediencia no fue una carga, fue una llave. Y el Espíritu Santo fue tu fuerza cuando no quedaba fuerza en ti. Las consecuencias de no obedecer cuando la lógica prevalece sobre la fe son mucho más profundas y devastadoras de lo que el creyente promedio suele percibir. Porque cuando uno elige razonar en vez de confiar, cuando el intelecto se impone sobre la palabra, cuando la lógica humana ocupa el lugar de la fe, se produce una desconexión peligrosa entre el alma y el mover divino. Dios no opera bajo los esquemas del razonamiento terrenal. Él es Señor, no consultor. Y cuando desobedecemos porque algo no tiene sentido, lo que estamos haciendo, aunque no lo digamos con palabras, es declarar que nuestra mente está por encima de su voluntad, y eso no solo apaga la fe, también bloquea la bendición, paraliza el propósito y abre la puerta a consecuencias espirituales profundas. La palabra es clara al respecto. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia humana, es decir, la lógica, la razón, tiene límites, y cuando dependemos de ella, dejamos de depender de Dios. Y cuando dejamos de depender de Dios, nuestra vida se seca. La obediencia es una decisión de humildad. Pero cuando la lógica gana, lo que se fortalece es el orgullo, es la ilusión de creer que sabemos más que Dios, es la tentación de evaluar sus mandatos según nuestra conveniencia, y ese camino siempre conduce a pérdida. Un ejemplo trágico lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios le da a Saúl una orden precisa: destruir por completo a Amalek. Pero Saúl decide desobedecer, conservar lo mejor del botín y justificar su acto con lógica religiosa: lo he guardado para ofrecer sacrificios a Jehová. Él pensó que estaba haciendo algo bueno, pero Dios no estaba buscando lógica ni buenas intenciones. Estaba buscando obediencia. Y la respuesta del profeta Samuel fue tajante en el versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esa desobediencia le costó a Saúl el reino, porque cuando desobedeces puedes seguir vistiendo el manto, pero ya no llevas la unción. Puedes seguir ocupando el cargo, pero el cielo ya no respalda tus pasos. Otro caso fue el pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. En Números capítulo 13 y 14, Moisés envía espías a reconocer la tierra. 10 de ellos regresan con un informe lógico: hay gigantes, es imposible conquistarla, seremos destruidos. Solo Josué y Caleb respondieron con fe. El pueblo eligió creer la lógica de los 10 y desobedecieron. ¿Cuál fue la consecuencia? 40 años de desierto, 40 años de vueltas inútiles, 40 años de muerte y atraso. Todo porque permitieron que la lógica silenciara la fe. Porque la desobediencia no solo retrasa promesas, también agota generaciones enteras. Hoy en día, muchos creyentes cometen el mismo error.
Dios les pide algo que no entienden, que salgan de una relación, que esperen su tiempo, que den un paso de fe, que renuncien a algo que parece bueno, pero como no ven el sentido, desobedecen, se aferran a lo lógico, a lo que parece razonable. Y luego vienen las consecuencias: puertas cerradas, sequedad espiritual, confusión, pérdida de dirección, falta de paz, porque la desobediencia, aunque no sea abierta ni desafiante, contamina el alma, y esa contaminación no se soluciona con buenas obras ni con más oraciones, solo se soluciona con rendición genuina, con decir: Señor, perdóname por haberme guiado por mi mente, vuelvo a tu camino. Jesús nos enseñó claramente que hay solo dos caminos, el de la obediencia y el de la desobediencia. En Mateo capítulo 7, versículo 26 lo deja claro: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasa con esa casa? Parece estable al principio, pero cuando vienen los vientos y las lluvias, es decir, las pruebas, las crisis, las sacudidas, esa casa cae y grande es su ruina. Esa es la vida de quien desobedece porque confía más en su lógica que en el Espíritu. Puede parecer que todo va bien hasta que viene la tormenta y entonces se revela lo frágil que era todo. La lógica tiene su lugar, sí. Dios nos dio mente, pero cuando esa mente se convierte en trono, ya no hay fe, ya no hay espacio para lo sobrenatural, ya no hay comunión con el Espíritu, porque Él no habla a la razón, habla al corazón. Y muchas veces pedimos confirmaciones, señales, garantías, pero Dios dice: obedece primero y verás después, porque el reino de Dios funciona al revés del mundo. Allá afuera dicen: primero veo, luego creo, pero aquí adentro decimos: primero creo, luego veo. Esa es la diferencia entre el alma carnal y el espíritu obediente. Si hoy estás viviendo las consecuencias de una desobediencia lógica, de una decisión que tomaste porque parecía razonable pero no era voluntad de Dios, no te condenes, vuelve, arrepiéntete. Rinde tu mente a los pies de Cristo y dile: Espíritu Santo, quiero obedecerte aunque no entienda, aunque mi lógica grite lo contrario, aunque mi carne se resista, y Él te restaurará, porque la obediencia no solo evita consecuencias, también restaura lo perdido. No más decisiones por conveniencia, no más excusas religiosas, no más razonamientos humanos disfrazados de sabiduría. Dios está buscando hijos que confíen, que se entreguen, que digan sí sin condiciones, porque esa obediencia, aunque parezca locura, es el camino seguro hacia su voluntad perfecta, y fuera de su voluntad todo se desmorona. Que hoy tu fe venza tu lógica, que tu espíritu se imponga sobre tu razón, y que tu sí a Dios, aunque no entiendas, abra el camino a todo lo que Él ha preparado para ti. La recompensa eterna de obedecer sin entender no se compara con ninguna bendición terrenal que podamos imaginar, porque hay obediencias que no solo afectan nuestro presente, sino que están diseñadas para repercutir en la eternidad. Hay decisiones que parecen pequeñas aquí abajo, pero que son grandes en los cielos. Hay actos de fe que quizás nadie ve, que el mundo desprecia, que incluso los tuyos critican, pero que Dios anota con tinta indeleble en los libros del reino. Obedecer sin entender no es solo un gesto de fe, es una inversión en la eternidad. Es sembrar en lo invisible para cosechar en lo glorioso. Es renunciar a la comodidad temporal para ganar una herencia incorruptible. Jesús lo dejó muy claro cuando dijo en Mateo capítulo 16 versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en el versículo 27 añade: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras, no según lo que entendió, no según lo que explicó, sino según lo que hizo, según lo que obedeció. Y eso incluye esas decisiones difíciles, esas renuncias sin sentido humano, esos silencios que dolieron, esos pasos dados sin garantía. Todo eso será recompensado. Cuando obedeces aunque no comprendas, está demostrando que tu mirada está puesta más allá de la hora, que tu corazón no está aferrado a esta tierra, sino al reino venidero. Como dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cada obediencia incomprendida es una declaración espiritual que dice: Señor, yo vivo para ti, no para mi lógica, no para mi confort, no para los aplausos, sino para tu gloria eterna. Y esa gloria no es simbólica, es real. Hay galardones, hay recompensas, hay coronas. El apóstol Pablo lo expresó con poder en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son esos? Los que vivieron obedeciendo, los que caminaron por fe, los que dijeron sí a Dios, aunque no entendieran, aunque no vieran, aunque les costara todo.
Porque la obediencia sin comprensión es prueba de amor genuino. Y Dios no olvida ningún acto de amor, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Él ve lo que otros no ven. Él sabe cuánto te costó ese paso. Él conoce las lágrimas que derramaste por obedecer. Él recuerda esas noches en las que dijiste sí, con el corazón hecho pedazos. Y cada una de esas decisiones está guardada en su memoria eterna. Además, la obediencia sin entendimiento no solo prepara tu eternidad, también impacta la eternidad de otros. Tus hijos, tus discípulos, tu entorno, tu generación. Cada acto de obediencia es una semilla que germina más allá de ti. Mira a Abraham. Su obediencia no solo cambió su historia, cambió la historia del mundo. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa obediencia dio nacimiento a un pueblo, a una promesa, a una salvación que alcanzó a las naciones. Así también tú, tu obediencia silenciosa, incomprendida, escondida, está sembrando eternidad en la vida de otro, aunque hoy no lo vea. Y hay algo más. Cuando obedeces sin entender, estás entrenando tu alma para la eternidad, porque allí en la presencia de Dios no habrá lugar para la razón, ni para el orgullo, ni para el control humano. Allí todo será rendición, adoración, sometimiento perfecto a su voluntad. Y cada vez que aquí obedeces, aunque no comprendas, estás ensayando para la gloria, estás afinando tu alma para el día en que veas su rostro y caigas de rodillas, no por obligación, sino por haber aprendido a confiar en Él más que en ti mismo. Tal vez no recibas aplausos aquí, tal vez tu obediencia no sea celebrada, quizás incluso seas incomprendido, rechazado, burlado, pero no importa, porque hay una audiencia más importante, el cielo. Hay un juez justo que lo ve todo, y un día se abrirán los libros y serás recompensado, porque cada sí que diste en la oscuridad resplandecerá en la luz. Cada paso que diste en medio de la duda será celebrado en la eternidad, y entonces sabrás que valió la pena. No estás obedeciendo en vano, no estás renunciando por gusto, no estás sufriendo sin sentido. Todo lo que haces en obediencia, aunque no entiendas, está edificando tu eternidad. Y un día, cuando estés delante del trono, cuando veas la plenitud de su gloria, cuando escuches la palabra bien, buen siervo y fiel, entenderás por qué era necesario obedecer sin entender, por qué era necesario obedecer sin entender. Porque esa obediencia fue la llave, fue la prueba, fue el perfume que agradó al Padre y fue el camino que te llevó a la gloria. Obedece hoy con los ojos puestos en la eternidad, porque allí está tu verdadera recompensa. Oremos. Padre amado, Dios eterno y glorioso, venimos ante ti con un corazón rendido, con un alma que anhela obedecerte más allá de lo que entiende. Hoy te pedimos con clamor profundo que quites de nosotros toda dureza de corazón, toda necesidad de controlar, todo afán de comprender antes de rendirnos. Enséñanos, Señor, a confiar en tus caminos más que en nuestra lógica, a someternos a tu voz aunque no veamos el resultado, a caminar por fe aun cuando el suelo tiemble bajo nuestros pies. Espíritu Santo, rompe en nosotros toda resistencia. Arranca de raíz el orgullo que nos impide obedecer. Danos la mansedumbre de Cristo, la entrega de María, la fe de Abraham, la perseverancia de Job. Infúndenos con tu poder para decir sí en medio del silencio, para decir aquí estoy aun cuando el dolor nos confunda, para avanzar cuando todo dentro de nosotros quiere detenerse. Llénanos de tu fuerza para obedecer cuando no hay explicaciones. Recuérdanos día tras día que tú eres bueno aunque no entendamos, que tú eres fiel aunque todo parezca oscuro, que tú estás con nosotros aunque nadie más lo esté. Derrama sobre tu pueblo un nuevo espíritu de obediencia radical, un amor tan profundo por ti que se convierta en entrega absoluta. Haznos morir a nuestra lógica, a nuestra razón, a nuestros esquemas humanos para vivir por completo bajo la guía de tu espíritu. Y cuando nos tiemble la rodilla, Señor, sé tú nuestra fortaleza. Cuando el miedo intente detenernos, sé tú nuestra paz. Cuando la duda nos grite, que tu voz sea más fuerte. Y cuando no entendamos nada, que tu presencia nos baste. Te pedimos, Señor, que selles cada acto de obediencia con tu gloria, que haga florecer cada paso de fe con frutos eternos, que uses nuestras rendiciones como instrumento de tu reino, y que cuando llegue el día de la recompensa podamos estar ante tu trono sin temor, sabiendo que obedecimos aún sin entender, que fuimos fieles en medio del fuego y que amamos tu voluntad más que nuestra comodidad. Gracias, Padre, por confiar en nosotros, por hablarnos, por guiarnos, por corregirnos y por no abandonarnos cuando fallamos. Gracias por tu paciencia, por tu gracia, por tu amor incansable. Hoy renovamos nuestro compromiso contigo. Hoy volvemos a decirte,
Heme aquí, Señor, hágase tu voluntad, aunque no la entienda, solo quiero agradarte. En el nombre precioso de Jesús, nuestro ejemplo perfecto de obediencia, oramos. Amén. Mis amados, si esta palabra ha tocado tu alma, si mientras escuchabas sentiste que era Dios mismo hablándote en medio de tus dudas, tus silencios, tus luchas internas, no ignores ese susurro divino. Esta no es una enseñanza más, es un llamado directo del cielo a tu corazón, porque el Padre está buscando hijos e hijas que lo obedezcan, no solo cuando entienden, sino cuando todo parece confuso, que lo sigan, no solo cuando el camino está claro, sino cuando la niebla lo cubre todo. Y si tú eres uno de ellos, entonces prepárate para ver cómo su gloria se manifiesta en tu vida de formas que nunca imaginaste. No sé qué te ha pedido Dios, no sé qué te está costando entregar, no sé cuál es el paso que temes dar, pero sí sé esto: tu obediencia abrirá puertas que nadie más puede abrir, sanará heridas que ni el tiempo ha sanado, restaurará lo que dabas por perdido y marcará tu eternidad, porque el que obedece aunque no entienda, toca el corazón de Dios de una manera especial. Hoy el cielo ha tomado nota de tu sí, aunque tiemble, aunque duela, aunque no tengas todas las respuestas. Así que levántate con fe, camina aunque no vea, decide obedecer aunque no comprenda, porque Él va contigo, Él te sostendrá, Él te recompensará, y cuando todo tenga sentido, mirarás atrás y sabrás que valió la pena cada lágrima, cada renuncia, cada paso en obediencia. Te abrazo en el amor de Cristo, que su Espíritu te guíe, que su paz te inunde y que su voz te sea más dulce que cualquier lógica humana. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue caminando por fe, porque el obediente nunca camina solo. Dios está contigo, y si Dios está contigo, ya lo tienes todo.